damas, mujeres, el siguiente segmento de Diálogo Frontal No Neutral, donde tenemos también un espacio para médicos afamados, médicos célebres. Que me disculpen los otros, pero acá no viene cualquier médico. Y esto es así. Hoy tenemos a mi buen amigo, el doctor Santiago Pesantes, que es oncólogo, pero adicionalmente también es un cirujano de lo estético. Y de las dos cosas vamos a hablar. Y enfocarnos fundamentalmente, por eso mi invocación al principio, damas, mujeres, atención, en las mamas y en el cáncer que puede caer allí en las mamas, ¿no? Adicionalmente, los hombres también podemos sufrir cáncer de mamas. Pero yo no voy a continuar hablando, sino que sea mi propio amigo, el doctor Santiago Pesantes. Santiago, es un gusto tenerlo aquí, gracias por aceptar mi invitación. Gracias a usted, Marcelo, es un gusto estar otra vez aquí con usted para conversar un poco de cosas que nos apasionan. Así es, Santiago, empecemos con oncología. Está muy de moda, Liga Deportiva Universitaria, nuestro equipo, tiene todo un programa, viste el uniforme rosado, para decirle sacate tarjeta roja al cáncer de mamas. Empecemos por eso. ¿Hasta qué punto se ha vuelto metastásico, estadísticamente, ese cáncer en las mujeres? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las prevenciones? Hable usted. Mi estimado Marcelo, a ver, yo no soy oncólogo primero, soy nada más cirujano plástico, pero trabajamos nada más. Es bastante arduo ser cirujano plástico. Trabajamos con los oncólogos de lado en este tema del cáncer de mama. Lamentablemente aquí en el país no es esto una denuncia, más bien es una observación. Aquí en el país no se ha trabajado mucho, recién creo que se lo está haciendo, en el tema reconstructivo del cáncer mamario. En los grandes centros oncológicos a nivel mundial, y sí que, sin querer menospreciar, y lo digo con nombre propio, Solca, que creo que es uno de los centros más prestigiosos a nivel de Latinoamérica en el manejo del cáncer en general, pero en los centros oncológicos a nivel mundial, lo que se hace ahora es en el equipo que trata a la paciente con el cáncer mamario, siempre va a haber un cirujano plástico. Lamentablemente acá entiendo y conozco que apenas creo que hay un cirujano plástico en el nuevo Solca de acá, no estoy muy enterado si nosotros hay, pero nosotros desde un principio, mi padre hace hospitales, así que tiene una buena relación cercana con el principal de Solca, y siempre hubo ese déficit en el tema de cirugía plástica, porque se pensó que la cuestión es... ¿Es un déficit o es un prejuicio? Yo quisiera decir un déficit, porque pensaban que el tema es amputarle la mama al paciente, ya le salvé la vida y siéntase conforme, pero tenemos una vida por delante. Imagínese que usted tenga un cáncer, no digamos de la mama, que se puede cubrir, pero que usted tenga un cáncer facial y le amputen una buena parte de su cara y quede deformado, y si ya le salvaron la vida, ¿pero qué clase de vida va a tener usted con una deformidad en la cual va a exhibirla a todo el mundo? Entonces, el tema de la reconstrucción inmediata, para no salirnos del tema, valga la redundancia, en el cáncer mamario, siempre a nivel como le estoy diciendo, a nivel de los institutos prestigiosos en Marie Curie en Argentina y todo, en el staff de médicos que deciden sobre el tratamiento de un paciente oncológico de mama, siempre va a haber un cirujano plástico. Somos la última rueda del coche, yo sé que sí, porque no podemos nosotros opinar y decir, no le costará mucho, porque mientras menos tejido corten va a ser más fácil para nosotros reconstruir. Hace un minuto cuando le dije, usted me dijo, yo le dije, es un prejuicio, y usted acaba de decir una cosa que me molesta. No porque me haya agredido a mí el Santiago, sino que yo soy antiprejuicio. Somos la última rueda del coche. Debieran ser una de las primeras. En el buen sentido de la palabra. Para ponerlo eufemísticamente, una buena llanta de emergencia. Ese me gusta más. Una buena rueda de emergencia. Entonces deberíamos ser al menos la rueda de emergencia. Sí, ese me gustó más. ¿Por qué? Porque usualmente antes, cuando se hacía la mastectomía radical o la radical modificada, en donde era una amputación real de toda la mama, se iban con todo, areola, pezón, toda la mama, el pectoral mayor, o sea, realmente se quedaba con las costillas y la piel encima, y después venía la radioterapia, la quimio, una lesión severa. Con los estudios, y no voy a hablar sino en términos coloquiales, pues no puedo hablar en términos médicos, porque esto es dirigido al público común. En los estudios nuevos que se ha hecho, se sabe
o se ha identificado mucho más específicamente hacia dónde va la agresión del cáncer. Entonces podemos ser, no solo en el cáncer de mama, sino en todos los cánceres, ser más o menos receptivos. Entonces imagínese que si en un cáncer de mama le van a usted a amputar solo una parte de la mama y le va a quedar un buen tejido para reconstruir, o dicho de otra manera, menos para reconstruir, es mucho mejor. Entonces ahí es donde entramos nosotros, o entramos los cirujanos plásticos, por eso decía el último error del coche. Sí, es nuestra última opinión, porque obviamente la opinión primaria tiene que ser salvar la vida del paciente. Ahora, ahí nosotros al último opinamos, decimos, ¿me puedes dejar la areola? ¿Me puedes dejar un poco de este tejido? Sin que eso signifique que yo, por el tema estético o reconstructivo, esté priorizando la vida del paciente. Obviamente el oncólogo tiene que decidir resecar todo lo que sea resecable y nosotros de última manera decir, pueden dejarme la mayor parte de tejido posible sin que esté afectado para poder reconstruir. Es lo que se debería hacer, ya le digo, lamentablemente en los grandes centros oncológicos no hay un cirujano plástico, acá no, acá, en donde planteemos una reconstrucción. ¿Coetáneo en el quirófano al mismo tiempo junto al oncólogo? No debería estar, obviamente, ser como parte de la cirugía, pero estas decisiones de cuáles son los tratamientos en un paciente oncológico son cosas que se toman dentro de un staff médico, en donde está el cirujano oncólogo, el oncólogo clínico, y en donde yo estoy diciendo que debería estar, obviamente, el anestesiólogo, el cardiólogo, si cabe el caso, obviamente debería estar el cirujano plástico, y seguramente podríamos entrar a las cirugías resectivas para aportar con nuestros conocimientos y inmediatamente hecha la resección, hacer un mejor cierre de manera que nos planteemos una mejor reconstrucción después. ¿Cómo le llaman ustedes los médicos a la extirpación? ¿Mastectomía? Mastectomía. Mastectomía, bien. Aquí hay un asunto cronológico de edad, que es primo hermano de lo estético. No es lo mismo, ¿no es cierto?, una mastectomía para una joven que está entre los 20, los 30, 40 años, que una mujer que ya es posmenopáusica y a la cual importa poco lo estética, tengo entendido. Hablemos de eso un poco. Lamentablemente el cáncer mamario afecta a mujeres en edad fértil más que a mujeres que están por arriba de la posmenopausia, como usted dice. Y siendo ese el caso, le voy a comentar lo que decía alguna vez un amigo mastólogo. Decía, la mama sirve más para un tema de alimentación al hijo o más para un tema sexual. Y nos ponemos a pensar, y todo el mundo, claro, por un tema, sí, es de donde se alimenta el niño, de donde nace, y todo. Él decía, no es así. Decía, tú amamantas a un hijo, y ahora menos, las mujeres, 3 meses, 6, 1 año, pero tienes una vida sexual de 20 años, y las mamas son súper importantes en la vida sexual de una mujer. Sin ninguna duda, y en esto la genialidad de Sigmund Freud, al cual hay que acudir y volver a leer, él descubrió una enorme verdad, que claro, el primer contacto que tiene el ser humano, varón, pongámoslo así, con lo externo, es el pezón. Y a través de eso, en el inconsciente de ese ser humano nuevo, se le va fijando, se le va creando una fijación, que más tarde se resuelve o se traduce en un gusto estético, en una atracción sexual hacia los senos. Así de simple. Sí. A nosotros cuando estamos en la Facultad de Medicina nos dan el... Bueno, ya se han pasado tantos años, nos hablaban de esto de Sigmund Freud, y también nos hablaban del... Sí, y nos hablaban del... Por ejemplo, de la fascia anal, cuando los niños defecan. Claro. Entonces, son todos temas relacionados a la vida sexual de uno. Y tienen que ver con el complejo de Edipo. También. Como el niño se fija, se prende, se suelda a la estética de su madre. Más tarde, sin que se dé cuenta, sin racionalizarlo, buscará una mujer para casarse, para cohabitar con ella, que se parezca a mamá. Sí, y en las mujeres también pasa. Que es el complejo de Electra. Sí, exactamente, pasa lo mismo. Entonces, imagínese lo importante que es la mama en una mujer en edad fértil, y sin querer menospreciar, porque el hecho de que usted sea posmenopáusica, una mujer, no quiere decir que no tenga una vida sexual. Las mujeres siguen teniendo vida sexual, quizás un poco menos activa que cuando jóvenes, pero siguen teniendo una vida sexual, lo cual una saludable vida sexual al ser humano le permite tener una saludable vida en general. Y una seguridad interior. Pero por supuesto. Claro, y hay otra cosa, que esto ya no es ni Freud ni el subconsciente, sino un asunto estético del Homo sapiens, del ser humano. A mujeres y hombres nos gusta gustar.
Sí me explico, ¿no? Así es, pero por supuesto. Es un derecho, nos gusta gustar. Nos vamos a parar un momentito porque hay un segundo tiempo, ¿sí? Con todo gusto. Estamos con el doctor Santiago Pesantes, con quien al principio me confundí y dije es un oncólogo. Él me lo aclaró, no soy oncólogo, yo soy un cirujano plástico, pero que estoy vinculado a la oncología y a la mastectomía cuando hay que extirpar, ¿no es cierto?, por un cáncer, los senos de la mujer. Pregunta, Santiago, ¿en qué medida ustedes, los cirujanos estéticos, plásticos, intervienen para reconstruir, ¿no es cierto?, estéticamente ese órgano? ¿Y en qué momento ustedes están seguros de que el cáncer se fue, de que quedó erradicado? Justamente por eso le decía a mi estimado Marcelo, nosotros deberíamos estar en el momento de la decisión de tratar ese cáncer, y uno de los momentos es la parte quirúrgica, es decir, qué y cuánto amputar. Para nosotros dar una opinión, o como usted me preguntaba si es conveniente o no entrar al quirófano, aquella cirugía de amputación, y acorde a eso mismo, y dependiendo de esa misma cirugía, podría ser que en ese mismo momento, dependiendo del diagnóstico, iniciemos ya un proceso reconstructivo, porque no hay uno, hay varios cánceres mamarios y hay varios estadios de más o menos avance de este cáncer, y dependiendo de eso se va a decidir qué tanto se debe amputar de esa mama. Entonces ahí es donde nosotros, como yo le decía, deberíamos opinar, por decirlo menos, de cuánto se debería resecar. Entonces hay reconstrucciones, y lo que más se está haciendo a nivel mundial, hay reconstrucciones inmediatas, que se llama, que cabe analizar el término. No es que le reconstruimos, le sacamos la mama y ese mismo día le reconstruimos, no, no es así. Pero ya se plantea algunos tratamientos en pos de reconstruir a futuro esta mama. Me explico mejor. Muchas de las reconstrucciones se pueden hacer con prótesis mamarias, por ejemplo. Hay una cuestión que se llaman expansores, que son como una misma prótesis pero desinflada. Uno podría amputar la mama y en ese mismo momento depositar un expansor debajo del tejido. ¿Quiero inyectar aire o algo de eso? Para ir inflando. Por ejemplo, hay mujeres que son muy gorditas, por ejemplo, y tienen un abdomen muy importante, y podríamos plantearnos nosotros una reconstrucción con un TRAM, que es llevar el abdomen a través de no desconectar las arterias de los rectos anteriores, llevar el abdomen, y con ese abdomen después reconstruir una pseudomama que se parezca a la anterior. ¿Hablamos de un trasplante? No, es un colgajo, es un colgajo. Trasplante es cuando usted lo desconecta completamente. Esto es un colgajo. Podríamos hacer un colgajo que viene también de la espalda, es decir, hay muchos mecanismos de reconstrucción. Ahora, ¿cuándo iniciar un proceso de reconstrucción en realidad, ya así hayamos hecho una reconstrucción inmediata previa? Es cuando el paciente ha completado todo su tratamiento oncológico postquirúrgico, que puede ser radioterapia y que puede ser quimioterapia. Realmente la quimioterapia no nos afecta mucho a nosotros desde el proceso reconstructivo, pero sí la radio. La radio agrede muchísimo los... La radio quema, ¿no? Claro. Son radiaciones. Entonces, claro, son radiaciones. Entonces usted muchas veces, una vez que terminaron el tratamiento y quisiera empezar la reconstrucción, se encuentra con pieles con radiodermitis, que llamamos, son pieles enrojecidas, con piel dañada. Entonces uno tiene que esperar procesos largos a que esa piel se recupere de la radiodermitis, esté bien, para ahí iniciar o el primero o el segundo proceso de expansión. Por eso, si por ejemplo usted va a poner un expansor en un paciente que va a ser sometido a muchas radioterapias, no es muy cuerdo eso, porque ese expansor seguramente es exponer. Entonces seguramente plantearemos otro tipo de tratamiento y no expansor de inmediatamente. Déjeme hacer un pequeño paréntesis oncológico, aunque usted no es de la especialidad. Por la experiencia que usted tiene, ¿qué va primero en la terapia para el cáncer de mama? ¿La radioterapia, la quimioterapia, la mastectomía? ¿Qué va primero? ¿Hay un orden en ese sentido que se observa? ¿O esto cambia? ¿Es versátil? No, es muy versátil. Por eso yo le decía que somos un equipo médico en donde me vuelvo a quejar. Lamentablemente no está el cirujano plástico, no para opinar del tratamiento oncológico, vuelvo a insistir y lo hago durante varias veces, sino para plantearnos cómo será la reconstrucción al futuro. Y cuando no hay un cirujano plástico ahí, lo que se decide es amputar y salvar la vida nada más, y no se plantea uno una reconstrucción después. Por eso es que usted ve una cantidad de mujeres amputadas la mama
que ni siquiera tienen esperanza ni interés en hacerse un proceso reconstructivo. En gran medida, por todo lo que le escucho a Santiago Pesantes, en gran medida eso va es obvio, depender también de la decisión de la paciente. Claro que sí. Es la paciente la que tiene que ser, en la anamnesis, que llaman, el diálogo previo. Le vamos a curar el cáncer, pero tienes estos problemas estéticos después. Decide. ¿Qué decides? Es un asunto de concientización de la fémina, de la dama, de la mujer, antes de entrar a los tratamientos. ¿Estoy en lo justo? Exacto, es justamente eso. Lamentablemente, al no haber un cirujano plástico en los equipos, no hay esa información. Entonces, la información está coartada en el tema de: tienes cáncer, te puedes morir, te tenemos que amputar una buena cantidad de tu cuerpo para salvarte. Y punto, no hay un planteamiento. Y después de si me salvo, ¿qué? O sea, si me salvo, ¿cómo quedo? Si me salvo, tengo la posibilidad de reconstruirme. Entonces ahí viene todo eso. Y después lo que usted me decía, la pregunta de hace un momento, no hay un mismo tratamiento, porque hay diferentes niveles. El orden va cambiando. Totalmente. Es decir, hay pacientes que irán a una gran cirugía, irán a una cirugía menor, hay pacientes que ni siquiera irán a cirugía, hay pacientes que estarán en estadios iniciales y podrán ser tratados con medicación, con quimioterapia, hay pacientes ya en estados muy avanzados que por ahí ni siquiera requieran cirugía porque ya sus pronósticos de vida no son buenos. Entonces esto requiere una evaluación, obviamente no mía, sino de los colegas oncólogos. Por eso yo decía la última rueda del coche, porque al menos deberíamos estar ahí. Me gustó más, ¿cómo era? Para la rueda de emergencia. Tenemos que y hacer de muy buena calidad. Exacto. Michelin, para hacerles propaganda. Es decir, si la tetita es Bridgestone o es Michelin, la ruedita tiene que ser igual. Justamente, de Fórmula 1. Entonces deberíamos estar ahí. Me gustó más ese término. Pero para dar esta opinión, pensando en el futuro de esa paciente, no pensando solo en estética, sino en reconstructiva, en darle mejor calidad de vida. Ya me salvé la vida, ya no me voy a morir con cáncer, puedo tener una mama al menos lo más parecida a la otra para continuar con mi vida sexual lo más normal posible. Usted ha entrado, Santiago acaba de entrar ahorita en un terreno al que yo quería ir. ¿Cómo queda una mujer en el mejor de los casos que se somete a cirugía estética y se le reconstruye su mama después de una extirpación? La tetita, el seno, ¿no es cierto?, ¿queda como el que tenía o hay diferencias? Dentro de los procesos de reconstrucción, lo último que vamos a hacer cuando ya hay amputación de la areola pezón va a ser un injerto y la colocación de la areola pezón, porque obviamente es una mama puramente estética, no tiene función. Usted no crea que va a recuperar sensibilidad ni nada, va a tener un abultamiento ahí parecido a una mama con un pezón, con cicatrices. O sea, es imposible que vaya a ser igual a la otra. Pero ya solo ese hecho de tener un bulto parecido al otro es superlativo en la relación sexual de la mujer. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Obviamente en la reconstrucción tratamos de que se parezca lo más posible a la otra, y muchas veces en un último proceso quirúrgico terminamos topando a la mama sana, porque muchas veces la mama sana está caída, ha sido una mama que amamantó, esta mama no tiene una que, entonces muchas veces, una vez terminado el proceso reconstructivo de la mama con cáncer, topamos la mama sana para hacer que esta, en cuanto a su estabilidad, tamaño, se parezca a la que terminamos de reconstruir. Para homologarles y dejarles lo más simétrico posible. Le pregunto algo, en la mama superviniente, la mama esta estética, ¿no es cierto?, puede estar presente la figura del pezón? Va a estar, tiene que ser. El pezón, hay varias formas de reconstrucción del pezón. Se levanta como un injerto, se vuelve a poner la piel, el pezón se puede reconstruir con un pedacito del reborde de los labios vaginales, se puede reconstruir con un pedacito del último dedo del pie. Hay muchas formas de reconstruir, de dar una forma al pezón, que es lo que nosotros hacemos, como le digo, en un acto final, que es lo que se reconstruye eso. Y muchas veces topamos, como le digo, la mama normal para hacer lo más parecido posible. Ahí quería topar un tema de cultura general, como usted hablaba de Freud. A mí me gusta, por ejemplo, las imágenes de Da Vinci, que a veces los cirujanos plásticos han dejado de verlas. Es súper importante. Muchos de los pacientes cuando se operan, porque usted me hablaba de simetría, el ser humano es totalmente asimétrico. Su ceja no es igual a la de esta, por eso muchos nos peinamos de lado, como yo y usted, no nos peinamos a la mitad, pues no somos iguales. Los argentinos cuando yo estudiaba allá, hicieron un estudio que me gustó de la época de las fotografías con el carrete.
cortaron fotos de caras y las dividieron y les dieron una vuelta. Entonces hicieron 2 lados derechos, 2 lados izquierdos, y la foto, y usted tiene 3 personas diferentes. Entonces, cuando una mujer se ve al espejo, nunca va a tener una mama igual a la otra. El un pezón es más chiquito, el otro más grande, este un poquito más bajo. Y nosotros en estética, y aún hablando de reconstructiva, yo analizo a mis pacientes en un espejo que tengo y me preocupé tanto de conseguirme al mejor vidriero, porque es cierto lo que dicen las mujeres. Y una peinadora me veo guapa y entro odian los ascensores, algunos ascensores de los edificios odian las mujeres. Dice, esta me hace ver gorda. Pero el espejote, sí, les hace ver gorda, que le deforma. Me hace ver, y es cierto, hay espejos que no son de buena. Entonces yo tengo un espejo que yo sé que les hace ver como realmente son. Entonces yo les paro a los pacientes de enfrente del espejo, y un altísimo porcentaje de los pacientes caen en cuenta de sus asimetrías, porque no son deformidades. Entonces dejar completamente simétrico no es necesario. Y Da Vinci, cuando habla en sus dibujos, él jamás habla de simetría. Leonardo da Vinci era un genio inigualable. Y hasta ahora seguimos usando lo mismo. Era un genio inigualable. Él habla de proporciones. Proporción, que es otra cosa. Que no es simetría. Exacto. De proporciones. Era un hombre, claro, él estudió su arte, su percepción del ser humano, del soma del ser humano, de su estética, de su piel. La estudió en cadáveres. Sí. Sacó sus propias conclusiones, hizo sus dibujos. Nadie ha podido superar a Da Vinci, como creo yo que hasta ahora nadie ha podido ni podrá superar hasta hoy a Einstein, ¿no es cierto? Él en lo suyo. Pero Santiago decía cultura general. Hay que volver a Freud, como dije hace un momento, y hay que volver, entre otros, a Da Vinci. Sí, yo les insisto, porque me decían, es que alguien alguna vez me topó el tema y yo me considero con una mediana cultura. Entonces me dijo, no, es que los dibujos y Da Vinci, la simetría. Le dije, a ver, un ratito, Da Vinci... Y me senté a leer, Da Vinci jamás ha hablado de simetría. Nunca. Da Vinci ha hablado de proporciones, las proporciones humanas, y las proporciones. ¿Usted qué es una proporción? No se ve bien una mujer con unos senos de Es una relación matemática en el fondo. Exacto. Y si hablamos más criollamente, una mujer con unos senos de este porte y la nalga plana, no se ve bien si hablamos de proporciones. Hacia allá es a donde él va, no habla de simetría exactamente igual. En esas asimetrías es de donde está la belleza de nosotros. Exactamente, y si usted ve con otros renacentistas como por ejemplo Rafael, Botticelli, Buonarroti, Miguel Ángel, usted ve, ¿no es cierto?, las figuras greco-latinas en mármol, y ahí se da cuenta de que no somos simétricos. Para nada, y no somos iguales. Sí, somos proporcionados. Claro que sí. Hay un doctor que me encantó. A veces nosotros menospreciamos. Usted sabe que uno no es héroe en su propia tierra. Y un médico, doctor Borja, de Guayaquil, cirujano plástico, muy bueno. Él presentó una vez una charla sobre liposucción y su charla se llamaba El cuerpo de Valdivia. Me encantó. Me encantó. Es decir, a esto nos enfrentamos los ecuatorianos. Hay una Venus de Valdivia. Sí, y nos mostraba cómo eran las esculturas de las Venus de Valdivia y todos los ecuatorianos. Y él mostraba mucha de la... Tenemos ya muchas mezclas raciales y todo, y él decía, miren algunos pacientes que nos enfrentan. Y era cierto, nosotros en algunas mujeres veíamos ese tipo de cuerpos, que no son deformes, mucho menos, son cuerpos más hacia lo indígena. Estamos acostumbrados más a cuerpos anglosajones, con cinturas, con caderas. Con mediterráneos. O con la mezcla del negro acá, claro, en Latinoamérica, con algas abultadas. Entonces él decía, pero eso es toda una evolución. Presentaba este doctor de Guayaquil una charla fabulosa de liposucción. Y él decía, tenemos que hacer esto. Entonces, ahí yo decía, los médicos no podemos olvidarnos de la antropología, no podemos olvidarnos de Freud, no podemos olvidarnos de Da Vinci, porque tenemos que ser necesariamente seres muy cultos si vamos a atender a gente, y más aún si atendemos a gente tan culta como usted. Hace 300.000 años, los alemanes, los del norte de Europa, los germanos, tenían un ideal de belleza femenina. Esto se descubrió cuando se sacó de la tierra a la famosa Venus de Willendorf, que es una mujer que ahorita, a nosotros, los occidentales, nos parecía un monstruo, gorda, plana, hecho un barril, pero era el ideal de belleza femenina de aquellos, hace 300.000 años, la Venus de Willendorf. La maja desnuda. Esa es otra, ¿no? Es gordita. Así es. Sí. Y las pinturas de Rubens, hoy están no de moda, ya nos pasamos a otra colada con el Santiago, están de moda de esas flacas, cuicas que parecen exiladas, ¿no es cierto?,
egresadas de un campo de exterminio, ¿no es cierto?, de los nazis. Y a las abuelitas Sí, hoy en día, exacto, que todavía existen, les ven a las claro, nietas y piensan que están en el enfermas. siglo XVII, XVIII estaba de moda la gordura es hermosura, las pinturas de Rubens nos lo dicen claramente, ¿no? Y eso un día va a volver. Sí, sí, claro, es que todo es cíclico, todo es, siempre va a haber un nuevo Aureliano Buendía. Es cíclico, siempre va a volver a aparecer lo mismo. Mi querido Santiago, qué gusto encontrarme con un hombre agudamente inteligente, polifacético, con un talento renacentista, ¿no?, que le entra a todo, esa es la verdad. Algún día, Santiago, y pronto le voy a invitar a platicar sobre la novia común que tenemos, Liga Deportiva Universitaria. Tenemos que hacerlo, tenemos que hablar de la liga. Usted me tiene que contar porque sabe mucha historia de la liga, tiene buenos amigos allá adentro. Así me voy enterando un poco más. Santiago, gracias. Ha sido para mí un privilegio conversar con Santiago y un doble privilegio dirigirnos a ustedes, audientes. Un abrazo.